Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al lanzamiento de este libro sobre la conservación efectiva y el abordaje territorial de reservas elementales. Tenemos un panel de lujo que está compuesto por distintas voces de la conservación del país, presidido, ¿cierto?, por nuestra fundadora y presidenta Francisca Cortés Solari. Nos acompaña también Patricia Morales, quien es la gerente general de Filantropía Cortés Solari. Nos acompaña Rodrigo Catalán de WWF Chile, desde Valdivia, con tormenta eléctrica a su espalda. Carolina Morgado, directora ejecutiva de Tompkins Conservation. Charlie Kimber, gerente de asuntos corporativos de Celulosa Arauco. Marcelo Mena, ex ministro de Estado de Medio Ambiente, ¿cierto? Director también de Fundación Meri, que nos va a hablar de la urgencia ambiental y de conservación en Chile. Está también Isabel Benque en movimiento ahí, ha hecho todo lo posible por sumarse, un lujo tenerla en su agitada agenda desde Estados Unidos. Ella, para quienes no la conocen, es doctora en antropología evolutiva y se ha dedicado a estudiar el juego en los bonobos y desde ahí también reflexionar sobre el ser humano. Bueno, sin más, me presento, soy Eugenio Rengifo, director ejecutivo de Reservas Elementales, y sin más los dejo con nuestra presidenta Francisca Cortés Solari. Francisca. Estás en silencio, Francisca. Ahí sí, gracias Eugenio. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar en esta inauguración de este sueño, de este libro de conservación efectiva, que es un abordaje territorial, que es lo que nos tiene aquí a todos hoy día reunidos. Sí que darles la bienvenida y la gracias a todos los participantes. Bueno, primero que nada, igual quiero agradecer con especial énfasis, saludar a todo nuestro equipo de reserva, nuestro equipo de Fundación Meri, que trabaja en ciencia, y nuestro equipo de Fundación Caserta, que trabaja en educación, ya que finalmente todas estas personas en conjunto vamos logrando tremendos desafíos, y esto es algo es como un hijo parido, diría yo, de nuestro equipo, así que agradecerle todo el trabajo que han hecho y su compromiso. Gracias a los panelistas por estar acá, por haber aceptado esta invitación, y también a todas las voces, en el fondo, que están comprometidas con el cambio climático, con el medio ambiente, y que hoy en día están interesados de lo que nos está pasando hoy día en el mundo. Hace 20 años nosotros partimos con un gran desafío que nos hizo comprometernos fuertemente por nuestro amor por Chile, por nuestro país, y entendimos la gran importancia que tenía trabajar sobre ciertas dinámicas o ciertos ejes que eran fundamentales. Uno, que era la educación, que para nosotros fue como siempre ha sido la vanguardia de todo. El otro, el tema de la conservación, que fue apareciendo después, y el valor también de salvaguardar también todo lo que son las culturas. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, perdón, una llamada. En nuestros programas educativos nos dimos cuenta que la naturaleza era nuestra gran maestra. Fuimos dándonos cuenta de que era nuestra sala de clase, que finalmente los niños que venían y hacían estos programas en la naturaleza se veían vivos, sus ojos brillaban, observábamos el cambio positivo en su comportamiento. Y no solamente los profesores, no solamente los alumnos, sino también veíamos cómo los profesores en esta dinámica en la naturaleza se conectaban de una manera distinta. Algo pasaba, algo sucedía que hacía que todo fuera distinto. En ese tiempo, hablamos del año 2008, hacíamos talleres de geología, arqueología, biosistemas, energía renovable, apicultura, ciencia, tecnología, hasta neurociencia, que eran palabras súper vanguardistas en ese momento. Nuestro propósito siempre fue generar conciencia. Creíamos que era importante crear la conciencia en las personas, porque veíamos que no solamente en las personas, jóvenes, niños, niñas, adultos y todo, necesitábamos generar esta conciencia lo más urgente posible para poder de alguna manera valorar con mayor amor y cariño lo que era nuestro ecosistema terrestre y marino.
valorar lo que era la naturaleza para nosotros, que sentimos de alguna manera que también como humanidad no hemos desconectado de lo más importante, que es de nuestra propia naturaleza. Somos naturaleza. Como les comentaba, en el año 2008, nosotros ya hacíamos programas de educación, pero siempre al aire libre. Esa era nuestra sala de clase. Nos dimos cuenta que era muy importante, también ahí fue cuando entendimos que era muy importante trabajar sobre los territorios. Ahí es donde también comienza un tremendo viaje para nosotros, un tremendo desafío, que todavía estamos metidos en este gran desafío. Tenemos tres maravillosos territorios que han sido nuestros laboratorios, ha sido nuestro lugar donde nosotros hemos aprendido, donde no hemos caído, no hemos levantado, donde hemos sufrido, donde hemos tenido alegría, pero aquí estamos en este viaje. Hoy en día tenemos tres territorios, uno en el norte, la latitud 22, San Pedro de Atacama, otro en el centro, latitud 33, San José de Maipo, y otro en el sur, es en la Patagonia Norte. Tres territorios maravillosos que han sido realmente nuestra sala de clase y nuestros maestros, estos mismos sistemas, estos mismos ecosistemas, para poder saber cómo poder aplicar y ordenar lo que estábamos viendo y las necesidades que veíamos que eran importantes destacar para poder sostener e implementar mecanismos de sostenibilidad en estos territorios. Era importante encontrar las claves. Entonces creo que este libro es parte también de un trabajo de mucho tiempo, de varios años, donde fuimos recorriendo y entendimos también que habían 4 dimensiones que eran fundamentales de trabajar. Era importante trabajar sobre lo social, sobre lo cultural, sobre lo ambiental y lo económico, que van a ser las dimensiones que van a ver en el libro. No voy a ponerme a contar eso, para eso está el libro, para que vean todo lo que hemos ido aprendiendo. Y estos 3 laboratorios naturales nos han enseñado que no basta con un voluntariado o con una apuesta pequeña, pues para nosotros esto ha sido finalmente proteger la naturaleza, y esto requiere de que todos los sectores estén alineados. Y cuando hablamos de todos los sectores, un llamado al sector público, al sector privado, al sector civil. Y entendemos que hoy en día más que nunca, y lo pongo así como súper en énfasis, ojalá que esto quede, diálogos que sean respetuosos, diálogos que realmente sean comprometidos, diálogos que sean generosos, generosos de nuestro corazón. Y yo digo, fuera de egos, porque cuando está ahí el ego es porque aún no hemos evolucionado como seres humanos. Amerita que nos pongamos todos al servicio, con la responsabilidad que se requiere hoy en día. Hoy presentamos este libro con mucho orgullo, este libro de conservación efectiva, para que nuestros aprendizajes de todos estos años, como le comentaba anteriormente, nuestras caídas, las veces que nos levantamos, pueda ser también considerado y compartido con diferentes agentes y sobre todo con los tomadores de decisión. Apelamos a los líderes, a las cabezas, en todo ámbito, y es un llamado profundo a ellos, a los líderes económicos, a los líderes políticos y a los líderes de las instituciones. Y vuelvo a decir, esto no es una mentira, esto no es un juego. La humanidad corre serios riesgos de extinguirse. ¿Se entiende realmente lo que estamos viviendo, me pregunto yo? Yo creo que todavía no lo estamos entendiendo. Y por eso así mi pasión y mi profundidad de decir, bueno, entendamos lo que está sucediendo, informémonos. Nos quedan 3 minutos. Esperamos que este libro pueda construir diálogos para traer soluciones. El foco es la urgencia. La vida en el planeta se está extinguiendo. Y con eso nosotros somos una mínima parte de esta tierra. Y quiero agradecer nuevamente, esperando que este trabajo desarrollado pueda ayudar y facilite el entendimiento que es una conservación efectiva en un territorio. Y cuando hablamos de eso, cuando queremos conservar, podemos conservar un territorio de 1 hectárea hacia 30.000, 40.000, 50.000 hectáreas. Todo vale. Hoy en día es importante hacer respetuosamente un abordaje territorial. Quiero agradecerle
Espero que tengan un maravilloso diálogo. Nos vemos después al final y muchas gracias por estar participando acá y por estar acompañándonos a nosotros en este gran desafío para nosotros que es tan importante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Dejamos ahora entonces a Patricia Morales, gerente general de Filantropía Cortés Solari, economista, que nos va a explicar en mayor profundidad este modelo. Patricia. Muchísimas gracias, Eugenio. Quiero agradecerle primero a Francisca por la oportunidad de presentar en este lanzamiento el libro Conservación Efectiva, Abordaje Territorial. Agradecer la oportunidad de habernos convocado en el fondo a este equipo para trabajar este modelo, plasmarlo sobre papel, haber sido la guía por ya más de 20 años sobre esta visión de conservación efectiva. Aprovechar también de saludar al resto de los equipos de Reserva Elemental, como ella misma mencionaba, pienso en particular a Esteban Tapia, coordinador de la Reserva de Melimoyo, Miguel Irarrázaval, que está también ahí, coordinador de la Reserva de Licambes, los equipos del norte, y por cierto, Eugenio, que se acaba de incorporar. Quiero mostrarles, antes de pasar directamente sobre lo que es el modelo de conservación efectiva a grandes rasgos, mostrarles un pequeño video introductorio que encontrarán en nuestra web reservaelemental.cl. Y si todo está bien, y si no se escucha me avisan, pero si no, le damos. Gracias. Este video se hizo sencillamente para llamar la atención sobre lo que nos inspira, lo que nos inspiró, el relato que está detrás de las reservas elementales. Y lo que nos convoca es un fenómeno que ya mencionó Francisca en su discurso y tiene que ver con el cambio climático. Esta lámina la hizo Francisca cuando de hecho presentó en un encuentro sobre líderes regionales sobre cambio climático, y lo que llamaba la atención era, en un mismo día estaban ocurriendo distintos fenómenos ambientales que afectaban a nuestro país y todos eran absolutamente dramáticos. Y sin embargo, si bien unos u otros podían ser noticias, no parecía existir una reflexión holística sobre el mismo fenómeno. A nivel mundial ya está archicomprobado, el informe del IPCC no vino sino que a reiterar lo que es ya una evidencia inequívoca. El mundo sufre, vive y experimenta las consecuencias del cambio climático en materia ambiental, social, cultural, económica. Estos son efectos cruzados, múltiples, entonces no podemos decir que el cambio climático tiene un impacto únicamente ambiental, y esa mirada unidimensional, cortoplacista de alguna manera, hace que la respuesta también sea unidimensional y equívoca de alguna manera. Hemos puesto mucho énfasis en tratar de explicar cómo el cambio climático nos ha señalado el Banco Mundial que va a generar 100 millones de personas en situación de pobreza de aquí al 2030, que también va a generar más de 100 millones de personas en situación de migración, que esto tiene costos de salud, como yo también lo hemos visto cuando se cruzan las barreras biológicas, lo hemos visto recientemente en la pandemia, los costos en salud que eso genera, y también de muertes prematuras, entre otros. ¿Qué es lo que estamos tratando aquí de mostrar? Y eso es lo que también muestra el libro. Dicho sea de paso, y tengo que mencionarlo a Edu Galás. Edu Galás también es parte del trabajo que hacemos desde Reservas Elementales y fue una persona clave en la construcción también de este libro, así que aprovecho de saludarlo. En este libro lo que ponemos en evidencia entonces es: si el cambio climático es un fenómeno multidimensional, automáticamente su respuesta también debe serlo. Y por lo tanto, lo que nos hemos esforzado
en la construcción de este modelo es de construir un modelo que intervenga en una dimensión ambiental, social, cultural y económica, atendiendo que estas dimensiones contribuyen y colaboran al desarrollo de una institucionalidad favorable a la conservación de servicios ecosistémicos marinos y terrestres que consideramos estratégicos a la mitigación del cambio climático. Francisca lo decía, hemos trabajado desde una filantropía ambiental en 3 niveles, siempre avanzando desde el desarrollo científico, el desarrollo de programas educativos integrales y también desde la conservación del territorio. Estos no son territorios cerrados a la comunidad, es todo lo contrario, lo voy a ir a explicar un poco más adelante. Las reservas son espacios abiertos donde tratamos de abarcar estas distintas dimensiones. ¿Qué es lo que hacemos a través de este modelo de conservación efectivo? Tratamos justamente de generar esta respuesta multidimensional que aqueja a los territorios. Entonces, en base al precepto de que si el cambio climático es multidimensional, tenemos entonces que tener esta respuesta múltiple. Por lo tanto, en cada una de nuestras reservas, en el ámbito ambiental, desarrollamos primero que nada un plan de conservación. Esos planes de conservación, ahí ustedes lo van a ver en el libro, permiten identificar cuáles son las especies bajo amenaza antropogénica de cada latitud. En la latitud en general, yo diría que el sistema hídrico es una de las especies, un sistema, digamos, más amenazado en todo el país y por lo tanto lo encontramos y se reitera sistemáticamente en las 3 latitudes. Pero además tenemos los bosques extremófilos en el norte, tenemos el cóndor, en la zona metropolitana, en la latitud 33, y por supuesto que en la latitud 44 tenemos a los cetáceos y a la ballena azul en particular, razón por la cual la venimos trabajando de la mano de Fundación Meri, entre otras cosas, hace muchos años. Entonces, en la dimensión ambiental es esencial contar con un plan de conservación que nos guíe, que genere una matriz clara, ordenada sobre cuáles son las especies que tenemos que analizar a lo largo del tiempo para ver su estado de avance o de deterioro y qué podemos hacer para poner la ciencia en el centro de la toma de decisiones, generando evidencia científica para justamente los tenedores de decisión. A su vez, desde las reservas propiamente tal, tenemos planes de manejo para conservar estas especies. Si bien hay algunas que están en sistemas acuáticos, por cierto. En la dimensión económica siempre es la dimensión más compleja, porque por una parte siempre se suele pensar que la conservación no es rentable, y nosotros los economistas tenemos esa mala costumbre de pensar eso, aunque eso se ha ido modificando con los últimos informes justamente que muestran que la conservación sí es absolutamente rentable. No obstante, los trabajos que nosotros hemos hecho en materia de dimensión económica en el modelo de conservación efectiva apuntan a 2 ejes. El primero, a valorizar los servicios ecosistémicos, ya sean marinos o terrestres, de estas latitudes, de estos territorios, y destaca ahí en particular un primer estudio que hicimos en conjunto con el Fondo Monetario Internacional sobre la valorización de los servicios ecosistémicos de las ballenas azules en el Golfo de Corcovado, es decir, al lado justamente de la reserva Melimoyo, y también desarrollar tecnologías productivas sostenibles dentro de los territorios. La dimensión social es esencial a cualquier modelo de conservación y esto tiene que ver con vincularse con las comunidades porque este es un trabajo de las comunidades, para las comunidades y por las comunidades. Creemos que el desarrollo sostenible tiene que nacer al alero en el fondo de la comunidad. Por tanto, nuestro país es un país de muchísima riqueza social, comunitaria, diversa, que aqueja y también que alberga muchísimos dolores distintos y ahí estamos trabajando con las comunidades soluciones distintas. Tenemos muchos programas de educación, pero también tenemos programas donde buscamos rescatar el patrimonio cultural de los territorios. Y justamente en la dimensión cultural, ahí creemos también que como país estamos muy al debe, porque se trata de rescatar y conservar el patrimonio cultural intangible que hay en nuestro territorio en materia de conservación, entre otros. Entonces, de alguna otra forma, los 3 territorios con distintos ritmos, porque algunos empezaron por una dimensión, otra en otra, todo eso está explicado en el libro, hemos ido avanzando hacia el desarrollo de estas 4 dimensiones. Y todo esto 3 minutos, Patricia. bajo un cambio de paradigma y es el sentido de pertenencia. ¿No? Este mono lo utilizamos mucho, o este gráfico, para señalar que el hombre no se encuentra por sobre la naturaleza, sino que es parte de ella. Voy a avanzar rápido. Estas son las 3 reservas que se ubican entonces en estos 3 territorios estratégicos. Estratégicos además porque cruzan la matriz productiva del país. No hace falta que explique cuál es la discusión ambiental en la cual nos encontramos en este minuto como país y por tanto me parece que
Chile es un laboratorio natural único. Nosotros tenemos que poder dar como país un ejemplo a nivel internacional de justamente cuál es el valor de nuestros servicios ecosistémicos marinos y terrestres, no solo para mitigar el cambio climático, sino para generar un modelo de desarrollo sostenible. Tenemos esa oportunidad, hay que trabajarla junto al sector público, privado y sociedad civil, como dice Francisca, pero ciertamente hay que trabajarla desde los territorios. Acá voy a mostrar simplemente algunas fotografías de las reservas. Este es el sector educativo de Puribeter, en San Pedro de Atacama, donde pre-pandemia teníamos muchísimos programas de justamente cultura con los niños, de educación integral, etcétera. Vicandes en región metropolitana, Camino Lagunillas, también albergó antes de la pandemia por muchos años los programas, entre otros, de Fundación Caserta, recibiendo más de 7.000 niños al año con instalaciones para tener esta mirada holística de lo que es la conservación, y Melimoyu en la latitud 44, donde hemos empezado muy fuertemente ahí en lo que es la dimensión ambiental, estudiando los servicios ecosistémicos marinos con laboratorios y capacidad de albergar a los científicos, ya que justamente estas reservas están hechas como laboratorios naturales, insisto, para la llegada de todos quienes quieran hacer conservación. Creo que llegué justo a los 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Lo hiciste, pero calzado en el tiempo, así que se agradece porque tenemos tremendos invitados. Así que voy a pasar inmediatamente a nuestro siguiente invitado al lanzamiento, que es Rodrigo Catalán, que es el director de conservación de la WWF, y nos va a hablar del rol de la institucionalidad en materia de conservación marina y terrestre. Rodrigo. Quisiera compartir la pantalla, vamos a ver si me funciona. Aquí me avisan si es que ven mi pantalla bien, por favor. Ahí se ve perfecto, quizás full screen. Eso. Ahí está. Bueno, quisiera agradecer la invitación a WWF a ser parte de este webinar del lanzamiento de este libro. Nos invitaron a hablar sobre la institucionalidad para la conservación marina y terrestre en Chile. Yo trabajo en WWF Chile, soy director de conservación. WWF es una organización de conservación internacional que ustedes conocerán por el oso panda. Trabajamos por un futuro en que el ser humano viva en armonía con la naturaleza, cosa que parece cada vez más difícil, pero seguimos en eso. Y sabemos que tenemos que hacerlo todos juntos, es nuestro slogan. Así que felices de estar contribuyendo al lanzamiento de este libro y este webinar y en la discusión, en la conversación y en la acción también. El planeta está en crisis y no es una novedad, no les voy a sorprender con esto. El último informe del IPCC, la verdad es que si bien podría no habernos sorprendido, nos trajo noticias que no queríamos escuchar, como la irreversibilidad de varios de los procesos globales que veníamos viendo, ¿verdad? En términos climáticos, en términos del nivel del mar y en términos de la influencia y los impactos que va a tener en el mundo. Y en Chile en particular, por ser uno de los países que tiene 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad, ¿verdad? De acuerdo a la Convención Marco de Cambio Climático. Pero esta crisis es una crisis que no solo es climática, sino también una crisis de biodiversidad, y esto es menos conocido por mucha gente. La pérdida de biodiversidad nos está llevando a una sexta extinción masiva de especies. Estamos teniendo extinciones de especies a tasas nunca antes vistas, y pérdidas de poblaciones a niveles súper preocupantes. WWF publica un informe que se llama el informe Planeta Vivo. En 2020, el último informe mostró que la tendencia de la pérdida de poblaciones de vertebrados sigue cayendo sostenidamente desde los años 70 hasta llegar a ser un 68% de lo que fue, digamos, cuando yo nací, un poquito después. Entonces tenemos dos crisis simultáneas que son fuertísimas, que afectan al mundo, que afectan a Chile, que afectan a las personas. Frente a eso, la institucionalidad pública tiene tremendos desafíos. Hemos puesto una vara alta en términos de protección de la naturaleza con por el establecimiento de unas áreas protegidas que cubren más del 20% del territorio y
y más del 40% del mar o del territorio de la zona exclusiva. Lo que nos pone muy arriba, digamos, en las metas globales de proteger el 30% del mundo o del planeta. En ese sentido estamos respondiendo bien, ¿verdad? Pero tenemos problemas a abordar urgentes que tienen que ver con la institucionalidad precisamente. Todos sabemos, pero tenemos que avanzar en esto. Está dispersa, atomizada, más de 30 servicios, 5 ministerios tienen algo que decir en relación a las áreas protegidas, y eso genera problemas de gestión, de coordinación, de duplicidad, y tenemos problemas de financiamiento serios para las áreas protegidas y la biodiversidad. Gastamos mucho menos que nuestros vecinos en biodiversidad y en áreas protegidas, un poquito más de $1 por hectárea, y tenemos gaps de financiamiento, por ejemplo, en las áreas marinas protegidas, estimados en $12 millones por año. O sea, estamos realmente al debe en cuanto a la gestión, ¿verdad? Habiendo creado esta gran superficie de áreas protegidas, tenemos que gestionarla y tenemos tremendos desafíos. Pero junto con la institucionalidad pública, quisiera destacar el rol que han tenido las organizaciones de la sociedad civil, que son muchas, más de 3.500, se crearon 60% en la última década, y ellos están en los territorios. Y son muy importantes a considerar en términos de mirar a la conservación no solo desde lo público, sino también desde la colaboración con la sociedad civil y el sector privado. Las áreas protegidas privadas, entre ellas las áreas que ustedes acaban de contarnos y mostrarnos, cubren más de 1,7 millones de hectáreas, lo que es muchísimo, pone a Chile muy alto en términos de la superficie protegida por privados voluntariamente, donde hay áreas protegidas privadas, otras medidas de conservación basadas en áreas protegidas de pueblos indígenas. Tenemos una diversidad, ¿verdad? Pero todas estas figuras de protección privadas no están siendo reconocidas ni incentivadas por la institucionalidad. Y la filantropía ambiental, que reconoce la causa ambiental como una de las más relevantes para hacer donaciones, encuentra obstáculos y barreras para hacer estas donaciones. A pesar de estos problemas hay oportunidades, y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es una oportunidad que ha demorado demasiado en concretarse. Sin embargo, sigue siendo una oportunidad que estamos empujando fuertemente, porque realmente necesitamos un servicio que aglutine esta dispersión de instituciones y que se haga cargo de las áreas protegidas terrestres y marinas en un solo sistema y de la biodiversidad fuera de esas áreas protegidas. Este proyecto ha tenido muchas observaciones, ha tenido críticas, ha tenido muchos obstáculos que lo han tenido en el Congreso por un tiempo exagerado, por más de 3 administraciones, y varios de las piedras de tope, incluso las ONG teníamos reparos, tienen que ver, por ejemplo, con el Banco de Compensaciones, con cómo se homologaban las categorías de las áreas protegidas con la UCN, han sido incorporadas. Nosotros hemos hecho llegar estas observaciones con coaliciones de ONG y han sido gradualmente incorporadas, y el proyecto que tenemos ahora es mucho mejor del proyecto que se ingresó originalmente en el Congreso. Entonces estamos muy esperanzados en que la gran mayoría de los candidatos presidenciales están poniendo entre sus prioridades ambientales la agilización de la creación de este servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que va a venir a resolver muchos de los problemas institucionales que mencioné anteriormente. Pero hay un tema que todavía hay que abordar, que tiene que ver con el financiamiento de la conservación. Y ustedes, como Filantropía Profesoraria, han estado empujando, al igual que muchas otras ONG, que se eliminen las barreras y al revés se incentiven las donaciones privadas para la conservación. Y bueno, en Estados Unidos se vio una explosión de la creación de áreas protegidas privadas luego que se generaron incentivos, y esperamos que, como está avanzando en el Congreso, sea aprobada también esta ley de donaciones, ley CORP, esta modificación de la ley de rentas municipales, y tengamos también no solo una explosión de nuevas áreas protegidas privadas, sino también un apoyo a todos estos privados, grandes, pequeños y comunidades indígenas que están haciendo conservación
con muy poco respaldo y con muy poco reconocimiento institucional. 3 minutos, Rodrigo. Estoy terminando y quería contarles de estas oportunidades que yo mencionaba, ¿verdad? El SWAP, un proyecto de ley que tiene todavía algunas cosas por mejorar, pero está básicamente un buen proyecto que tiene que salir. La ley corta de donaciones que está avanzando rápido, nos alegramos mucho de eso. Y quería contarles, para terminar, de otra oportunidad que ha ocurrido en América Latina y en otras regiones del mundo y que nos faltaba en Chile. Un fondo ambiental. Un fondo ambiental ha sido el resultado de como 3 años de colaboración entre el gobierno, impulsado por el Ministerio de Medio Ambiente, pero también la CONAF, el Senapesca, y en una iniciativa bastante con pocos precedentes, podría decirlo, una colaboración con la sociedad civil a través de Donation Conservancy, Oceana, Wildlife Conservation Society, WCS, y WWF, y hemos estado 3 años trabajando para crear un fondo que estamos a punto ya de ingresarlo a su trámite legal, que va a permitir canalizar donaciones tanto de privados como de bilaterales, multilaterales, para complementar, no para reemplazar, pero para complementar este financiamiento del Estado y abordar la otra brecha, o otro desafío que teníamos, que era el gap de financiamiento, con altos estándares de fondos ambientales que permitan credibilidad, transparencia y confianza en lo que quieran invertir a través de este fondo, y con sólidos programas basados en conservación, basados en estándares abiertos y los mejores estándares de conservación. Esto, como yo les decía, se ha trabajado en Latinoamérica, hay más de 19 países que tienen estos fondos, que han canalizado números muy altos de plata, y esto es una cosa que ya lleva más de 30 años y que en Chile nos faltaba. Así que lo veo como una tercera gran oportunidad para superar esta barrera de que es la doble de institucionalidad y de financiamiento para la conservación marina y la conservación terrestre. Así que aquí termino mi presentación y agradezco de nuevo la invitación, dispuesto y feliz para seguir en el debate. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Un completo recorrido del panorama institucional. Ya profundizaremos en el conversatorio sobre leyes SWAP y otras cosas que están ocurriendo. Ahora es el turno de Carolina Morgado, que dirige Tompkins Conservation, y nos va a compartir un poco de la trayectoria y un poco del presente de Tompkins Conservation. Carolina. Estás en mute. Lo primero que tenía que hacer, perdón. Gracias, Eugenio, gracias a todos, a Filantropía Cortés Solari por la invitación. Voy a compartir la pantalla, a ver que me resulte esto. ¿Dónde se...? Aquí, compartir. Perdón la demora, pero... ¿Me ven ahí? No, la pantalla todavía no. Ah, chuta. Ay, pero qué gansa. ¿Dónde se pone compartir entonces? ¿Quién me ayuda? Aquí. Donde dice Share Screen, ahí tienes que apretar. Toda la razón, pues. No son. Ya. Perdonen lo torpe. Aquí sí. Y ahí vamos Ahí, a... perfecto. ¿Ahí estamos? Súper. Ahí estamos, perfecto. Bueno, me corresponde, como decía Eugenio, presentar la experiencia que hemos tenido de conservación en Chile. Nosotros nos hemos enfocado desde el año 1993 a comprar grandes extensiones de tierras para crear lo que en un principio fueron parques privados, pero luego, y que creo que fue un salto cuántico, fue la idea de cooperar en un esfuerzo público-privado para la creación de distintos parques nacionales en un territorio que va de Puerto Montt a Cabo de Hornos y que nosotros hemos impulsado bajo el nombre de la Ruta de los Parques de la Patagonia. La manera en que nosotros hemos abordado el trabajo en el territorio es a través de la creación de parques, a través de que en estos mismos parques hacer una restauración ecológica o rewilding, una renaturalización para llegar a tener ecosistemas completos,
y por supuesto trabajar siempre con nuestros vecinos, con las comunidades aledañas, de manera de que valoricen el patrimonio natural y conectarlos con estos ecosistemas. Nosotros llevamos trabajando a través de una red global, nuestra fundación madre está en Estados Unidos, y tenemos una fundación en Argentina y otra acá en Chile, y en total, en estos 27 años de trabajo, en Chile hemos ayudado a crear 7 parques nacionales y a ampliar otros 3, y en Argentina hemos creado 5 parques nacionales y 2 parques marinos. Creo que el hito principal fue una donación histórica que hicimos de la totalidad de nuestras tierras, que fueron 530.000 hectáreas, que ayudaron a proteger 4.3 millones de hectáreas en la ruta de los parques de la Patagonia, y con esta donación que se concretó durante la administración de la presidenta Bachelet, ayudamos a crear el Parque Nacional Pumalinda de las Tonquis, el Parque Nacional Corcovado, anterior a eso, el Parque Nacional Melimoyo, el Parque Nacional Cerro Castillo, que en ese caso fue una reclasificación, el Parque Nacional Patagonia, el Parque Nacional Cahuéscar y el Parque Nacional Yendegaya, todos ellos como decía, en la ruta de los parques de la Patagonia. Y los parques que hemos ayudado a ampliar es el Parque Nacional Hornopirén, el Parque Nacional Corcovado, en la última administración de la presidenta Bachelet, y el Parque Nacional Isla Magdalena. De estos parques, hay 2 parques que nosotros los desarrollamos como parques modelos. Uno es el Parque Pumalín y el otro Parque Patagonia, y en ese sentido lo que hicimos es desarrollar en ambos parques una infraestructura de acceso público completa a través de alojamiento, una red de senderos y red de camping, que operamos por muchos años como parques privados de acceso público y que hoy día son parques nacionales. Y la idea siempre fue dos estrategias. Una estrategia principal, parques nacionales. ¿Y por qué parques? Porque los parques nacionales son por lo menos en nuestro país, funcionan muy bien y representan la mayor categoría de conservación posible, pero además es una especie de repatriación de tierras y también un acto muy democrático, ya que los parques nacionales son accesibles para todos. La idea de invertir en estos 2 parques modelos fue también probar que al invertir en parques nacionales, a través de un buen desarrollo de infraestructura de acceso público, estos se transforman en motores de economías locales. Y es así que en el Parque Nacional Pumalín desarrollamos la infraestructura que mencioné, y lo mismo en el Parque Nacional Patagonia. Estos 2 parques ya fueron entregados en total administración a CONAF, y los hoteles respectivos fueron concesionados. Por la misma CONAF, por supuesto, no por nosotros. Pero además, en estos parques, como contaba antes, de manera de lograr un ecosistema completo y saludable, trabajamos en programas de monitoreo de vida silvestre. Sobre todo hemos trabajado con el huemul, con gatos silvestres, con el puma y con el ñandú. Y también hemos hecho liberación de cóndores en el Parque Nacional Patagonia. En el caso del huemul, estamos lanzando ahora un programa, pero con el huemul venimos trabajando desde el año 2004, venimos trabajando con el huemul, un programa de monitoreo en el Parque Nacional Patagonia, y la experiencia que tuvimos en todos estos años es que fortaleció de tal manera la población a través de un manejo activo o de rewilding, como le decimos nosotros, que hoy día el Parque Nacional Patagonia alberga el 10% de la población total de huemules que quedan, y más o menos son 150 individuos. En este sentido, nosotros estamos trabajando en el Corredor Nacional del Huemul, siempre entendiendo el huemul como una especie paraguas, una especie porque lo que apunta es la recuperación total del ecosistema que alberga el huemul. Y hoy en día estamos trabajando en colaboración con el SAC y en colaboración con, por supuesto que con CONAF, en el Parque Nacional Patagonia, como nombraba, el Parque Nacional Cerro Castillo, donde además estamos en proceso de empezar a construir un centro de rescate y rehabilitación del huemul por las enfermedades que están sufriendo de manera muy importante en ese sector, y también a miras de que sea un centro de reproducción. Además de eso, con el huemul estamos apoyando a Puelo Patagonia en el límite norte del Parque Pumalín, en el Valle del Puelo,
y también estamos apoyando a CONAF en la Reserva Nacional Futaleufú. Pero nuestra proyección con el trabajo del Huemul apunta a 10 corredores, que los tenemos marcados como en rojo en el mapa, que son 10 distintos puntos a lo largo de la ruta de los parques de la Patagonia, donde se concentran poblaciones de huemules, y a través de un manejo activo fortalecer dichas poblaciones. Te quedan 3 minutos, Carola. Sí, estoy terminando. Y además de eso, por supuesto que trabajamos con las comunidades aledañas a través de un programa de vinculación y también de fortalecimiento de conocimiento del patrimonio natural, de manera de apreciarlo, de manera de al conocerlo, también que ellos mismos se transformen en defensores de su territorio. Así ya tenemos programas en el Parque Nacional Patagonia por muchos años, vamos a empezar ahora en el Parque Nacional Cerro Castillo y en el Parque Nacional Alerce Andino, que es la entrada de la ruta de los parques de la Patagonia. Esta es la ruta. ¿Por qué la ruta? Porque concentra el 91% del territorio protegido bajo Parque Nacional, y además porque es, en tiempos de crisis climática, un sumidero de carbono. De hecho, la ruta de los parques de la Patagonia almacena 3 veces o casi 4 veces más carbono que la Amazonía, y representa el 30% del carbono que hay en Chile. Ahí parece que terminé justo, ¿no? Súper. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias a ustedes. Vamos ahora a invitar a Charles Kimber, quien es gerente de asuntos corporativos de Celulosa Arauco, que nos va a exponer su mirada sobre las industrias en el contexto del cambio climático y cuáles son los esfuerzos de hacer que la industria sea más sostenible. Charles. Buenísimo, Eugenio. Muchas gracias y gusto saludarlos a todos, y qué placer estar acá escuchando todas estas maravillas. Así que en 10 minutos yo voy a hablar de industrias sustentables y cambio climático, y me va a ayudar Patricia a pasar las láminas porque yo estoy en mi celular. Así que si me puedes avanzar una, por favor. Se salió, ahí está. En modo presentación. Perfecto, gracias, muchas gracias. Entonces, nosotros contarles que el año 2019 nos propusimos el compromiso de certificarnos carbono neutral, y a sorpresa nuestra, fuimos la primera empresa forestal que se certificó, pero ese no era el propósito, ¿eh? La adaptación y la mitigación al cambio climático es una línea central de trabajo para una empresa como la nuestra, para ver cómo nos defendemos y preparamos para el clima del futuro. La siguiente, por favor. Bueno, como ustedes saben, uno lo que hace es medir las emisiones, por lo tanto calculamos la huella de carbono. Nosotros venimos calculando huella de carbono de la empresa desde el año 2007, así que teníamos bastante experiencia, ya 12, 13 años de experiencia en medición. Hoy tenemos 60 instalaciones industriales, tenemos mucho flete, compramos muchos insumos, nos abastecemos con madera de distintos puntos, y por lo tanto tenemos altas emisiones. Y también tenemos incendios, lamentablemente. Como bien sabemos, todos los incendios en Chile son causados por personas, pero nosotros tenemos material boscoso, tanto nativo como plantaciones, que prenden con mucha facilidad, especialmente bajo condiciones negativas. Y también hemos estado calculando las capturas, tanto de plantaciones como del bosque nativo. Y eso nos arroja, ¿no es cierto?, que estamos con un saldo positivo. La siguiente, por favor. Ahora, una cosa es ser carbono neutral, que uno pensaría que para una empresa forestal es relativamente fácil, pero como les digo, no hay muchas empresas, al menos que yo he conocido, de la escala de Arauco en particular, de que sean carbono neutral. No ha habido otros anuncios. Pero también nos comprometimos a los Science Based Targets, que estoy seguro que todos ustedes los conocen, y el Race to Zero, especialmente ahora a puertas de lo que es la COP26. Así que tenemos un trabajo muy intenso de cómo reducimos más allá nuestras emisiones, aun cuando somos carbono neutral. Esto está significando mejoras en procesos, inversiones. Tenemos que estar, y ya partimos este año,
el 2020 y el 2030 nosotros vamos a tener que disminuir nuestras emisiones en aproximadamente el 27%. Así que es un gran esfuerzo. Y también lo que es acompañar a otras empresas en esta carrera a ser carbono neutral. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que, y ustedes bien lo saben, los bosques son la mayor infraestructura biológica del mundo y el mayor sumidero de carbono del planeta. Hoy no existe tecnología alguna que haya podido copiar la fotosíntesis, ni que pueda replicar esa función tan vital de los bosques. Y los bosques no son solamente madera y carbono, sino que mucho más que eso. En el caso nuestro, hemos desde el año mediados de los 90 generado energía a partir de los desechos del bosque. Somos autosuficientes, incluso vendemos al sistema de energía nacional. Estamos también con un trabajo, como les decía, de mejora continua en mejorar en impactos ambientales y disminuir nuestras emisiones y seguir usando productos, promoviendo la venta de productos que son sustentables. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, soluciones basadas en la naturaleza es esta lámina, un recurso renovable que captura CO2, que permite desarrollar productos ambientalmente preferibles como poder construir casas de madera. Estamos promocionando muy fuerte la construcción de casas de madera en Chile. Vendemos en mercados donde ya la construcción de casas de madera es muy importante, como el mercado norteamericano. Estamos también generando nuevas fibras a partir de la celulosa. Generamos una fibra que se llama una celulosa textil. Con eso se están haciendo cada vez más textiles y ropas en distintos usos, sábanas. Yo he visto sábanas, aquí incluso en Rosen venden sábanas hechas de fibra textil. Y todavía la participación de mercado es muy baja, por lo tanto hay muy buenas posibilidades de seguir creciendo. Y el papel, a sorpresa también de muchos, ¿no es cierto? Se está usando más papel en muchas aplicaciones porque está sustituyendo a otros productos como el plástico. La siguiente, por favor. Bueno, en la misma línea de esto de que los bosques cumplen una función socioambiental clave, proveyendo no solamente productos, sino que también servicios culturales, aprovisionamiento, temas regulatorios que mejoran calidad de vida. Nuestras operaciones están en varios hotspots de biodiversidad a nivel mundial, en la misma zona ahí donde está Rodrigo, en Valdivia. Y esa condición nos exige una responsabilidad adicional. Hay que conservar estos importantes valores ecosistémicos. Son zonas que han tenido intervención importante por los últimos 200 años. Y para eso nosotros hemos definido una mirada de escala de paisaje. Estamos con este concepto nuevo. No sé si hemos trabajado en escala paisaje con Rodrigo y no sé si conoce este de paisajes productivos protegidos, pero es algo que estamos instalando. Esto requiere una mirada más amplia donde los servicios ecosistémicos, incluyendo la provisión de madera, permita capturar más carbono, permita entregar más agua y brindar mejores hábitats para las especies que están en peligro, y también poder abrir, en la misma línea de lo que estamos hablando en otras zonas de conservación, abrir muchos de estos espacios para que sean lugares recreativos. La siguiente, por favor. Gracias, Patricia. Esta creo que es la última, ¿sí? Ahora, todo esto, conocer todos estos espacios, gracias. Todo esto requiere de un gran esfuerzo. Nosotros tenemos un centro tecnológico que se llama Bioforest. Ahí hay creo que 14 o 15 PhDs y tenemos 32 años de edad ya. Hemos estado investigando todo lo que tiene que ver con servicio ecosistémico y ahí fomentamos la colaboración entre empresa y la academia. Tenemos toda una red de investigadores en el mundo que se suman al trabajo nuestro. Son 70 profesionales y trabajamos en temas como agua, cambio climático. Estos trabajos lo que hemos hecho en cambio climático viene de Bioforest, restauración de ecosistemas, en fin, mucho trabajo de ciencia.
Así que aplicando también tecnología, las herramientas tecnológicas son cada vez más sofisticadas, estamos usando tecnologías LiDAR, imágenes satelitales, imágenes hiperespectrales, y el 2020, como algunos de ustedes saben, invertimos en la empresa de Leo Prieto, en Odd Industries, y estamos combinando el expertise de ambas empresas para poder generar cosas muy interesantes en lo que es conservación y lo que es promover soluciones naturales a partir de la naturaleza. Y fundamental el trabajo en asociatividad. Aquí hay distintas líneas de trabajo. Una es la Wildlife Insights ahí, que es lo que estamos haciendo, es básicamente monitoreo con cámaras para poder detectar movimientos de la fauna en ciertos sitios prioritarios que hemos definido. Creo que esa es la última, Patricia. A ver. Y estamos en el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Charles, muchas gracias por estar acá. Eres como, de alguna forma, representante de un sector que no suele exponerse, digamos, a estas conversaciones, y creo que eso es muy destacable. Nos va a acompañar ahora Marcelo Meda, que es miembro del directorio de la Fundación MERI, y nos va a exponer la urgencia ambiental y de conservación en el contexto mundial en Chile. Marcelo. Sí, muchas gracias. Voy a pasar, bueno, tratando de no ser siempre como tan pegado, porque tengo esta presentación la ocupo harto, pero voy a cambiar el texto. Lo importante de que hoy día está, lo que está pasando hoy día en cuanto a la gran meta que tenemos de descarbonizar es que los números nos acompañan para realmente, derechamente, estar en una etapa de un falso dilema. Porque a escala global, enfrentar el cambio climático a través de la mitigación va a traer más empleo, crecimiento, menos contaminación, va a generar más empleo y reducir los costos de energía. Y eso es súper bueno tener en cuenta. Pero también hasta hace poco, en la adaptación al cambio climático era vista como el pariente pobre del tema de la acción climática. Y aparecieron ya cifras que nos van diciendo cosas súper importantes que tenemos que considerar. Primero que todo, por ejemplo, un sistema de alerta temprana. Supimos una semana antes de que iba a llover y empezamos a tomar todas las medidas para poder evitar eso. Tenemos sistemas resilientes de suministro de agua potable y eso hace que cuando llueve no se corta el agua en lugares como Santiago. Tenemos infraestructura que es cada vez más resiliente. Ya hay instalaciones para disipar lo que es, por ejemplo, las marejadas o también los mismos aluviones y aludes en Antofagasta, en Taltal, en Copiapó. Entonces hemos invertido en eso. Estamos en el proceso de invertir en agricultura resiliente, pero también hay algo súper interesante que todavía es una cosa bien complicada de poder justificar más, pero los números nos están acompañando. La protección de ecosistemas costeros es una buena forma de poder también tener una adaptación al cambio climático. Entonces, los números nos están empezando a acompañar también en lo que es la adaptación. Pero lo tercero es que habría sido bueno, cuando estábamos con la Carola tratando de aprobar estos áreas protegidas marinas y los parques marinos, de saber de que la conservación ecológica, de tener un 30% de protección de nuestro mar y tierra a nivel global, trae más beneficios que costos, 5 veces más beneficios que costos, y eso es un estudio que sacó Waldron y muchos otros investigadores, inclusive nuestro amigo local, Enric Sala, el de National Geographic, que mostraba que cuando tienes ecosistemas sanos terrestres, la agricultura le va mejor. Los ecosistemas, el vino chileno no es solamente por la latitud, longitud y cuánto llueve, es porque hay polinizadores alrededor, el terroir es mucho más complejo que simplemente donde está localizado, y por lo mismo estos ecosistemas sanos permiten que la agricultura sea mejor, que la actividad forestal sea mejor también, y la pesca también es más duradera. Y me acuerdo, hace una semana me encontré con las protestas de Dominga con un pescador de Juan Fernández que le pregunté, pues, ¿cómo va el parque marino? Y me dice, mira, hemos visto especies que no habíamos visto en 20 años, que en lugares como el bacalao de Juan Fernández, un pez que ni siquiera yo conocía, había escuchado hablar, que tengo un cargador, viene en camino.
para poder probar, pero básicamente porque cuando uno le da la oportunidad de poder regenerarse el planeta, cuando uno no mata a la gallina de huevos de oro, entonces uno puede tener bienestar de más duración. Y en lugar como Juan Fernández, ellos tienen mucho valor agregado fruto de este parque marino, esta área protegida marina. Entonces es un cambio de paradigma con respecto a lo que miramos, porque esto lo he ocupado otras veces, pero lo encuentro súper brutal, que hoy día si los alienígenas llegaran y tomaran muestra al azar del planeta, sacarían 96% de los mamíferos terrestres son seres humanos. Solamente 4% son los huemules que estamos tratando de salvar ahí en la Patagonia. Y es bien brutal que queden 1.500 unidades del animal que representa el escudo patrio, ¿no es cierto? Y si tuviéramos que revisar qué están pasando con las aves, el 70% de las aves del mundo están esperando ser nuggets de pollo y solamente 30% son salvajes. Y eso lo encuentro realmente brutal porque representa el cambio profundo que ha tenido nuestra naturaleza en el tiempo que nosotros hemos estado vivos. Entonces, la verdad es que esto nos ha hecho mucho más vulnerable a las enfermedades zoonóticas. Y cuando Carolina habla de los huemules y las enfermedades que le llegan, muchas veces son del ganado que está cerca. Y eso ganado, cuando está concentrado, también es capaz de poder transmitirle enfermedades como la fiebre porcina, en el caso de los cerdos, al ser humano, en la misma, la gripe aviar, cuando no tienes estas concentraciones, las mutaciones que se van generando causan que eventualmente haya un patógeno que es capaz de poder proliferar en nosotros. Y por eso 3/4 de las enfermedades nuevas son de carácter zoonótico. Y es por eso que este cambio de uso suelo, la expansión del uso agrícola, el tráfico de fauna silvestre, el cambio climático, todos nos están haciendo cada vez más vulnerables a estas enfermedades. Y esto podría haber sido algo que podría haber dicho una década y nadie me habría pescado, pero hoy día estamos haciendo esto porque en forma remota, porque hay una pandemia que tiene que ver con el COVID-19, que algunos explican ¿no es cierto?, de la destrucción del hábitat de estos murciélagos y la interacción de los murciélagos con los seres humanos. Entonces, como dice Dasgupta, que encuentro que es una gran frase, dice, no me hables de progreso si estás arruinando las bases con las cuales se construye el progreso. Hemos visto un gran desarrollo económico, pero ha sido a costa de devastar la naturaleza y eso está ocurriendo porque nadie paga por usar los recursos que pertenecen a todos. Ese es el problema del modelo extractivista, que su éxito es el que amenaza su futuro. Y eso es lo que tenemos que cambiar hacia adelante en lo que tenemos que decir como país. Entonces, 3 minutos, Marcelo. 3 minutos. sí. Entonces, yendo rápido a lo que es la recuperación verde que hemos estado proponiendo y lanzamos a comienzo de año, es fundamental enfrentar la inequidad del planeta porque quienes van a ser más afectados por estos temas van a ser las personas menos recursos, pero al mismo tiempo estas pandemias, cuando son inequitativas, en el caso de la hora, permiten que se perpetúen. Cuando no tiene sistema de protección social, la gente sale a trabajar y por eso que en Latinoamérica, en comparación con el resto del mundo, hemos estado mucho peor. También hay que seguir invirtiendo en infraestructura resiliente y tenemos que hacer mucho más que el 30% que estamos comprometiendo hoy día. Tenemos que empezar a regular el sector financiero para que nos acompañe en esta tarea de poder movilizar la acción climática mayor. Tenemos que reconocer que la naturaleza tiene su valor propio y solamente trabajar con ella nos permite cuidar su función y de beneficio mutuo poder tener un ecosistema y un planeta y un país más resiliente. Tenemos dos caminos que elegir. Nosotros ya sabemos que la descarbonización de Chile va a traer un montón de inversión, pero al mismo tiempo mayor crecimiento económico de lo que si no tomáramos. Y la última diapo es que efectivamente hoy día está en juego un futuro. Opción A, resignamos 1/4 del crecimiento económico. Opción B, podemos crecer más y tener mejor bienestar, ciudades más limpias, más inclusivas. La gente entiende que la recuperación post-pandemia tiene que ser verde y también entiende, al igual que los números muestran, de que el cambio climático es un desafío que es 4 veces mayor en cuanto a la capacidad de pérdida de crecimiento económico y bienestar para el país como Chile. Y por eso tenemos que elegir cuál de las dos pildoritas queremos tomar. Ya sabemos dónde va la pildorita roja, el momento de elegir la pildorita verde. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias. Vamos a pasar inmediatamente a Isabel Benque, que va a compartir una presentación, una postura sobre la relación del hombre y sus ecosistemas. Isabel, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Súper bien.
Súper, muchas gracias. ¿Cuántos minutos tengo? 10 minutos. Perfecto, gracias. Yo te voy a avisar a los 7. Ya, súper. A ver, bueno, estoy muy feliz, muy honrada de poder acompañarlos hoy día. Soy una gran admiradora de la labor de la Fundación y he estado mirando el desarrollo de lo que es la conservación en Chile hace, se me acaba el carnebro, 23 años, 25 años ya. Y ver lo que está sucediendo hoy día con ustedes, la verdad es bien emocionante. A ver, en términos de hombre y hábitat, yo creo que lo que nos falta y lo que nos puede servir mucho para políticas más efectivas de conservación es entender mejor el contexto de a dónde nosotros venimos y cómo podemos ocupar nuestra psicología de seres humanos para ayudar a la conservación. Nosotros obviamente somos un animal que ha evolucionado en la Tierra en constante interacción con sus ecosistemas, somos parte de la naturaleza y en ese sentido hemos desarrollado biases, o sea, hemos desarrollado sesgos que nos hacen preferir ciertas cosas. Por ejemplo, encontramos algunos paisajes más lindos que otros, los paisajes que tienen como de parque abierto, por ejemplo, son más resuenan más con nuestra psicología de ser humano que, por ejemplo, un desierto o un campo de hielo. Eso tiene que ver con cómo diseñamos también en las áreas donde va a haber más público. Pero antes de meterme en eso, el punto de eso lo que quiero decir es que nosotros no somos solamente seres humanos que tomamos decisiones racionales, sino que tenemos sesgos, y esos sesgos vienen de nuestra historia como animal. Y creo que para diseñar políticas efectivas de conservación es importante entender eso. La vida en la Tierra lleva 4.6 billones de años, la vida multicelular 500 millones de años, y nosotros empezamos solo hace 200.000 años, la agricultura hace unos 10.000 años, y por supuesto nuestra actividad a gran escala hace solamente unos 200 años. El punto de eso es que somos una especie muy joven, y los sistemas de feedback que tenemos para entendernos a nosotros mismos, como son la comunicación a nivel global, la ciencia, el conocimiento, el pensamiento crítico, son relativamente nuevos. Entonces, lo digo para partir porque, dado lo que estamos viendo en el mundo hoy día y lo que son las redes sociales y el momento del país, una de las cosas que más me preocupa es que he visto otros países que han tenido grandes recursos de conservación, por ejemplo, como es toda África Central y África del Este, que al final se pierde el valor de conservación porque la estructura social, la matriz social del país aumenta el conflicto a tal nivel que no se puede hacer conservación a largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que en Chile tenemos un gran desafío de simplemente de tratar de acallar nuestra psicología de monos que nos dice ellos versus nosotros, y tratar de encontrar una historia común, una historia común de un Chile que vaya más allá de la derecha y de la izquierda y vaya más allá de los momentos políticos específicos, para que podamos colaborar. Eso me parece que igualmente importante de entender procesos ecosistémicos es entender los procesos sociales que pueden ayudar a que logremos eso. Eso es lo primero que quería decir. A ver, tengo experiencia en conservación en distintos lugares del mundo, en algunas de las grandes wildernesses, en África del Este, África Central. Ahora he estado mirando la experiencia hace poco en América del Norte, en Yellowstone, en Montana. Hay varias lecciones que creo que para nosotros ahí son interesantes porque por el tema del conflicto entre la vida salvaje y los seres humanos. Entonces ahí de repente lo menciono porque que tal vez podemos, si tenemos tiempo, hablar un poco más de ejemplos específicos de eso. Pero quería referirme a las 3 áreas de la Fundación Mary, o sea, territorio, ciencia y educación, y dar algunos puntos con respecto a eso. A ver, ¿cuál es el big picture en que nos situamos? Obviamente estamos acá va a salir el reportaje del IPCC y estamos todos pensando en cambio climático.
creo que al pensar en cambio climático es importante no solamente pensar en el problema específico que tenemos de emisiones, sino que, de nuevo, de pensar en la psicología que tenemos de seres humanos. Uno de los problemas que tenemos para la acción efectiva es que somos bastante malos para los problemas que son difusos, que son de largo plazo y a los cuales no vemos un feedback inmediato. Y el cambio climático es un súper buen ejemplo de este tipo de problemas. Somos mucho mejor, es como, por ejemplo, piensen, si le dicen, usted pesa 200 kilos y tiene que bajar 180 kilos, no, es como demasiado grande, no se puede, entonces no. Pero si le dice usted tiene que bajar 5 kilos, bueno, eso es posible. ¿A qué es lo que voy? Creo que como Chile podríamos proponernos problemas que podamos ver un feedback más inmediato y que sean posibles. Y en el contexto global, como país, nuestras emisiones no son tan grandes en relación a lo que son las emisiones de China y Estados Unidos, por supuesto. Entonces, claro, no me quiero meter en un problema en decir que las emisiones no son importantes, por supuesto que son importantes, pero lo que a mí me gustaría es, uno, ver que Chile podemos tener una acción efectiva en conservación, y dado el time frame, que tenemos poco tiempo y además que tenemos un recurso gigantesco, creo que hay algo que sí nos podemos enfocar, y creo que además algo en que nos podemos enfocar nos puede dar una épica de país, que es enfocarnos en la conservación efectiva. Me explico, en relación al cambio climático. La vida en la Tierra ha pasado por lo menos 5 grandes extinciones masivas y ya estamos en la sexta. Las especies, la extinción ocurre y nacen nuevas especies. Por supuesto, el problema que tenemos ahora es que la tasa de extinción es demasiado rápida. Entonces, es como un cuerpo al cual sufre una intervención. Si nosotros tenemos un sistema inmunológico en buen estado, podemos responder a las perturbaciones. Pero a lo que me refiero es que la salud de nuestro ecosistema no es como un sistema inmunológico en buen estado. Entonces, creo que enfocarse en la resiliencia de los ecosistemas, en hábitat y en biodiversidad, es un enfoque práctico y es un enfoque que como chilenos nos puede dar la sensación de que estamos haciendo algo que se puede, en vez de decir, mira, mi contribución como una persona con las emisiones como país es tan poco que al final no te dan ganas de hacer nada. Entonces, ese es el marco donde estoy pensando las soluciones, y creo que por supuesto Fundación Meri está perfecto. Entonces, primero, el foco sería hábitat y biodiversidad, porque cuando tú enfocas en hábitat y biodiversidad tienes ecosistemas más sanos. Un ecosistema más sano, un ecosistema más resiliente, es un ecosistema que se puede adaptar mejor al cambio que va a venir igual, si ya estamos en esta. Entonces, en el fondo, que los animales y las plantas y pueden migrar latitudinalmente y altitudinalmente siempre y cuando los parches estén conectados. Entonces, lo primero es, en cuanto a territorio, cómo aumentar y mejorar la conectividad del paisaje. Para mejorar la conectividad del paisaje se necesitan hacer acuerdos público-privados. Entonces, por supuesto, para hacer acuerdos público-privados necesitamos poder conversar, y una conectividad de paisaje y una conectividad ecosistémica necesita conectividad social, que es el problema que me refería al principio. Eso es lo primero en cuanto a territorio. Lo segundo, en cuanto a ciencia. La ciencia, los estudios de largo plazo son muy beneficiosos, no solamente en cuanto al feedback loop que dan a la información, pero también a la conservación efectiva. Sucede que les estoy hablando desde la casa de un profesor de Harvard, que es el autor de este libro, a ver, no sé si lo ven, que es uno de los pioneros de los estudios de chimpancés junto con la Jane Goodall, y llevamos varios días conversando de esto, que en el fondo, cómo acciones de ciencia en los estudios de largo plazo generan como consecuencia conservación efectiva. ¿Por qué? Porque estás involucrando a toda la comunidad. O sea, en ese sentido, de nuevo, creo que con el sistema de parques que tiene Meri y un sistema de parques de Meri articulado con, por ejemplo, la red de parques Tompkins, articulado con la red de parques que ya tenemos como territorio, tenemos casi cubierto el 20% de la superficie. Hay redes de observadores, redes de citizen science, se generan beneficios económicos, pero sobre todo se genera la participación ciudadana. Y hoy día, gracias a las redes sociales, eso tiene un potencial gigantesco. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos malos para hacer cosas que no nos gustan. Entonces, tenemos que hacer como que la naturaleza sea más cool. Somos bastante buenos en poner recursos y en
poner los esfuerzos más grandes en las cosas que nos parecen cool. Es cosa de ver la carrera en el espacio de Jeff Bezos y Elon Musk que hay ahora. En cuanto a lo que me refiero es que en cuanto algo se convierte en un símbolo de estatus, los seres humanos quieren hacerlo. Entonces, a eso me refiero con ocupar, en el fondo, el poder que tienen las redes sociales gracias a proyectos de participación ciudadana, que en el fondo los cabros quieren ser más cool que el otro cabro, entonces van y miran pájaros, etcétera, etcétera. Eso lo creo que tiene mucho potencial. Tercero, bueno, educación. Ya estoy en el fondo metiéndome un poco a educación. Mencionaron a Das Gupta. Creo que es fundamental el punto de Das Gupta. Nosotros hemos vivido usando los servicios ecosistémicos sin darnos cuenta. En términos de educación, el awareness, la conciencia de cómo usamos los servicios ecosistémicos gratis, eso creo que es fundamental. Y en ese sentido creo que también es fundamental visibilizar todo lo que son las redes de la interacción de la naturaleza. Ustedes ya trabajan mucho con ballenas en cuanto a sus servicios ecosistémicos. Pero en mi experiencia quería sugerirles que además hay una épica y hay una historia que tiene que ver con educación, con las ballenas y otros animales como seres sociales, toda su dimensión de seres inteligentes, con vidas afectivas y experienciales complejas, seres con cultura. Cuando yo como humano me doy cuenta que el otro no es solamente un bicho, una especie de máquina que absorbe carbono, que además siente, tiene familias, tiene cultura, que las abuelas ayudan, ahí me empiezo un poco a repensar todo el cuento. Entonces, eso, sé que ya se me está acabando el tiempo, pero creo que ahí hay algunos puntos en cuanto a territorio, a ciencia y educación, y que Mary está en la posición perfecta en cuanto, además de poder generar y construir una historia que tenga una épica para Chile, que pueda además sanar las otras cosas que sabemos que necesitamos sanar. Eso. Muchas gracias, Isabel. Vamos a pasar ahora a la etapa de conversatorio. Hay algunas preguntas que estamos procesando. Mientras tanto, voy a abrir la conversación yo para romper un poco el hielo y tratar algunos temas. Quería partir con Francisca, preguntándole desde su rol como filántropa, ¿cuál es el rol de la filantropía ambiental? ¿Qué es lo que encendió y mantiene viva la llama de estar en esta trinchera a pesar de todos los desincentivos, las dificultades que también retrató Rodrigo Catalán, por ejemplo? En el fondo, si nos puedes transmitir esa motivación, esa inspiración. Bueno, yo creo que igual también hay una historia en cuanto a que a lo mejor tal vez siempre estuve muy conectada con la naturaleza de pequeña. Entonces yo creo que cuando uno se penetra y se como compenetra con esa naturaleza, cuando aprendemos de repente, tal vez, voy a hablar un poco aquí, un poco abierto, cuando logras conectarte realmente con el árbol, cuando logras realmente conectarte con el animal que hay ahí, cuando realmente sientes que el fuego tiene un poder, cuando realmente sabes que la tierra está viva, cuando sabes que todo está palpitando. Bueno, yo creo que eso ha sido algo que lo he ido viendo con el tiempo, por lo tanto eso me ha provocado un entendimiento profundo de lo que es la naturaleza y lo entiendo tan profundo que lo entiendo como parte de mí. Entonces creo que hay desde un inicio hay un amor por la naturaleza y el ir caminando y ir reconociendo el animal como un animal poderoso, la naturaleza como un ser poderoso. Es decir, una serie de cosas que realmente te hacen entender de que la vida y que la naturaleza y que todo eso somos uno, que somos una interconexión donde no podemos separarnos de esa interconexión. Yo creo que, a ver, es que, claro, la pregunta en qué momento, yo creo que, creo que no sé, creo que el llamado es cómo despertamos o recordamos que dentro de nosotros está ese amor por la naturaleza, que dentro de nosotros está que está ese animal, o que dentro de nosotros somos igual piedras, somos polvo de estrella, como dicen
Es decir, cómo realmente entendemos esta interconexión. Yo creo que cuando logramos entender esta interconexión que existe en el sistema, es como que no puedes vivir o no puedes mirar el sistema de una manera distinta. No sé si me explico a lo mejor. Estoy hablando tal vez de algo muy... Entonces, cuando yo creo que siempre, y que creo que en el tiempo a lo mejor he ido conectando profundamente con lo más profundo de la naturaleza y de los elementales, del entendimiento de llegar a entender la fuerza del fuego, la fuerza del viento, la fuerza mayores, ya, las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de que el ser humano jamás va a tener el poder de la naturaleza. Y entender de que finalmente nosotros somos un pedacito de esa naturaleza. La naturaleza no nos necesita. Y en realidad como abrir los ojos a esa inmensidad y a esa belleza es como estar ciego. Y eso de cambiar, de entender, como escuchaba por ahí, de entender de que a veces estamos acostumbrados a encontrar que lo lindo es, no sé, ir a Fantasilandia, por decirte, que lo lindo es la multitud, que lo lindo es la fiesta, que lo lindo es el carrete. Yo creo que hay algo lindo, muy lindo, que nos estamos perdiendo nosotros como seres humanos en esa desconexión profunda que hemos tenido. Entonces, desde el momento que empieza esa conexión, yo creo que ahí ya empieza la conciencia donde finalmente nos llega a cada uno algo que es importante y cada uno dentro de ahí sabe qué es lo que tiene que hacer. Aquí no hay que mentirse. Esto es como la sinceridad contigo mismo, ¿cachai? Entonces... No, quería aprovechar la reflexión de esta declaración de interconexión y también interdependencia, en realidad, porque dependemos unos de otros, y el poder de sentirse parte de algo más grande, en el fondo. Y quería saltar a la cola de las presentaciones, porque Isabel como que esbozó un par de cosas en esta relación entre el hombre y su ecosistema, y cómo puede explicarse, porque quizás en esa explicación puede haber un camino corto de solución, de esta desconexión falsa, de sentirnos fuera de la naturaleza, de sentirnos que estamos llamados a dominarla. ¿Ah? Y en eso creo que los saberes ancestrales, el tema del juego, la construcción del sentido, el rol de la colaboración, tienen un rol que jugar, y no sé en qué punto de la cadena nos perdimos. No sé si puedes ayudarnos con alguna reflexión al respecto, Isabel. Es buena y difícil la pregunta. Yo creo que la desconexión viene por falta de interacción. Y la falta de interacción es bien entendible. Cada vez más creo que no nos sirve mucho como echarnos una especie de culpa moral y que somos malos, porque ya somos 8 billones de personas y creo que además todos nosotros tenemos un gran lujo, que es que podemos conocer los animales y la naturaleza y el poder del fuego y todo eso. O sea, wow, qué suerte tenemos. Pero si estamos pensando en los grandes números, la población humana no va a disminuir sustancialmente, la cantidad de gente que vive en ciudades es cada vez más. Entonces, claro, ojalá que podamos llevar a más gente a disfrutar del territorio, pero por eso creo que cosas que aumenten la interacción con la naturaleza, aunque sea en la ciudad, las redes de observadores de pájaros, lo que sea, creo que es importante. Hay una oportunidad en lo que ha hecho la pandemia, obviamente lo que empezó a circular, en nuestra relación con la naturaleza ahí, en cómo se entendió que los virus obviamente estamos mucho más a merced de ellos si tenemos por transmisión zoonótica, y eso tiene que ver con la destrucción de los hábitats. Pero claro, me cuesta dar un consejo a nivel global de lo que yo te diría si al grupo de nosotros, de 15 personas, porque no todos tienen el privilegio de poder estar en la naturaleza. Entonces tenemos que encontrar maneras de crear historias, de conectar a las personas, aunque entendiendo que van a haber personas que tal vez vayan a la naturaleza salvaje una vez al año, una vez cada 5 años. Entonces, por eso es que creo que la tecnología ahí nos sirve. Yo aprovecharía, mira lo que ha pasado con películas como Avatar, por ejemplo. Entonces, yo me aprovecharía de eso,
para crear estas historias, para atraer, o sea, además, por ejemplo, en los parques hay todo tipo de tecnologías y de incluso como gamification, que hace que niños de pobreza urbana que no puedan salir más de, no sé, una vez cada no sé cuánto tiempo, tal vez puedan interactuar con los niños rurales a través de pantallas. Obviamente puede sonar terrible y todos quisiéramos otra solución, pero dado el tiempo que tenemos y la realidad que tenemos, trato de pensar en soluciones prácticas, y los humanos somos tan susceptibles a nuestras historias, a las historias que nos contamos. Claro, y es lo que tú decías, antes nos habíamos contado una historia que era de dominancia y que era de separación, que le teníamos miedo a la naturaleza porque la naturaleza había que dominarla. Entonces, ahora podemos cambiar esa historia, ya estamos listos para eso. Entonces, como que uno, cambiemos la historia, y dos, veamos cómo la diseminamos y cómo la hacemos más sexy, ¿no? Para que tener más gente involucrada en esa historia. Gracias, Isabel. Vamos a tener que unir fuerzas para cambiar esa historia. Yo creo que hay aquí una de las ¿cómo ponerlo? Como los ejemplos más potentes en la construcción de relato. Es lo que hizo la familia Tompkins en Chile y Argentina a través de sus fundaciones. Entonces quería preguntarle a la Carola un poco, por una parte, se crea que es la donación más grande de un privado a un Estado, ¿cierto? Un ejemplo mundial que nos pone a todos orgullosos, y han pasado ya casi 3 décadas de ese trabajo, ¿cierto? Desde que la familia Tompkins en el fondo decide conservar en el Cono Sur, con un modelo con un contexto específico, con un contexto de mucha ignorancia que hizo difícil los comienzos, porque no conocíamos la filantropía ambiental, entonces había que sospechar de algo, ¿no? Entonces, quería que nos cuentes un poco de la construcción, quizás es más orgánica, no es que sea una estrategia, sino que va ocurriendo con la construcción de este relato, y en estas 3 décadas, ¿qué ha cambiado? Porque conservar en los 90 es muy distinto a conservar hoy día. Entonces, ¿cuáles son esos principales cambios o desafíos para la conservación efectiva en Chile? A ver, varias cosas. Fíjate que así en términos bien como simples, te diría que Dag no venía con un relato construido. O sea, el relato era porque antes de venir a Chile, vino a Chile porque en Chile lo conocía mucho y porque era mucho más posible conservar a gran escala acá que invertir eso mismo en Estados Unidos. Pero antes de eso, él se metió con mucha profundidad, se autoeducó en el tema de la ecología profunda, de mirar de otra manera la relación del hombre, que es lo que mismo que estaban hablando ahora, con la naturaleza. Pero te diría que Dag era como un músico de jazz, o sea, él fue construyendo el relato en la medida que se iba arremangando las mangas e iba haciendo. Entonces, es por eso que partió primero mirando el territorio con la oportunidad de poder conservar a gran escala. Pero creo que él, como decía antes, hizo un salto muy interno, él y la Chris de todas maneras, un salto muy importante al decidir que, digamos, que la manera de trascender en la conservación era a través de esta colaboración con lo público, y no estoy diciendo que lo otro no valga, estoy solo contando lo que a él le pasó. Entonces, por la permanencia, digamos, por la permanencia de la conservación cuando tiene que ver con lo público, digamos, a través de, porque en Chile funciona, de los parques nacionales. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que lo que cambió, como tú decías, fue una historia llena de, unos años llenos. Yo trabajo hace 26 años, entonces estoy como desde el principio en la historia esta. Mucha suspicacia, nos llevábamos hasta las 11, 12 de la noche contestando cartas, porque era Dag le gustaba contestar las cartas, de miles de acusaciones, que íbamos a sacar las vacas, traer búfalo, exportar granito digamos ahí de Cochamó, digamos, y lo íbamos a comercializar en la bolsa de Nueva York, que era bien que íbamos a formar un Estado judío, habían todo tipo de especulaciones, pero creo que creo que un punto central fue cuando teníamos a todo teníamos a las autoridades en contra en esa época y a todo un pueblo mirando con mucha suspicacia esto, pero de repente surgió ¿cómo se llama? El proyecto Trillium, donde el gobierno le vendió a muy bajo costo las hectáreas en Tierra del Fuego para hacer un proyecto de tal raza, y de repente Chile se vio enfrentado hasta esto. Atacamos a alguien que dice que quiere conservar y aplaudimos a alguien que quiere hacer tal raza. Entonces, creo que la misma experiencia, la visibilización de todo este conflicto, que yo nunca lo hubiese evitado,
porque creo que es lo que ha educado. Y hoy día creo que a partir de eso, no lo quiero atribuir a él para nada, pero a partir de todo ese conflicto, de todos esos dilemas, surgieron muchos proyectos de conservación privada. Y hoy día tenemos una red de áreas silvestres protegidas privadas, como así Conserva Chile, donde está esa experiencia. Pero creo que la parte y creo que eso ha sido un tremendo aprendizaje en Chile, ¿eh? Creo que Dag dejó un ejemplo ahí de ¿cómo se llama?, de generosidad, y que no quiero ser como chupa media, pero quería, en todo caso, felicito mucho a la Francisca porque no tenemos ejemplos de chilenos filántropos, y creo que la Francisca es como una de las primeras de ellas, así que aprovecho de felicitarte por eso. Encuentro que es impactante lo que están haciendo ustedes en Filantropía Cortés Solari, en dar ese ejemplo en que Chile no lo ha dado. Entonces, Dag sigue siendo un gran ejemplo de filantropía, pero es de afuera. Y eso, y en el fondo, Dag decía con el tema de los parques nacionales, decía que es como cuando tú tienes una obra de arte y la tienes en el living de tu casa, tú le sacas el 10%, tú lo disfrutas y todo, pero hacer un parque nacional es como poner esa obra de arte en la plaza pública y que todo el mundo lo disfrute. Entonces, eso, yo creo que esa fue su manera de trascender y creo que lo hizo bien. Muy orgullosa de haber trabajado con él. Muchas gracias por compartir esa reflexión de la historia, Carola. Y quiero aprovechar algunos de los elementos que nos expusiste, sobre todo el carácter público de los parques nacionales, el ámbito como institucional con el que tuvieron que ir avanzando, y preguntarle a Marcelo, que ya que fue ministro de Medio Ambiente y conoce la problemática de la dispersión de la institución y estos problemas en el fondo, ¿cuál es la mirada institucional? En el modelo de conservación efectiva, uno de los 4 pilares de esta mesa, digamos, es justamente, convergen en el tema de la institucionalidad. Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales deudas que tú vislumbras, Marcelo? Aprovechando que Rodrigo también habló del Servicio de Diversidad y Áreas Protegidas, ¿cómo ves eso? Me encantaría escuchar una reflexión en torno a los incentivos y al marco, en el fondo, que hace que las cosas ocurran, que son las instituciones. Sí, el servicio de biodiversidad claramente es una deuda y hay que sacarlo lo más pronto posible. Y más encima es un servicio que tuvo una consulta indígena nacional y es un mejor servicio por eso, porque hay áreas en donde se define oficialmente la protección con la administración de comunidad indígena o protección de lugares de significancia indígena en sí. Ojalá que salga pronto, pero también yo creo que la gran deuda en el caso nuestro, la ley de pesca no debería permitir que se haga salmonicultura en las zonas que hay, como por ejemplo en Parque Nacional Cahuéscar. Eso fue una deuda que nos quedó sin duda, sin lugar a duda, en la implementación sin letra chica de la Convención de Washington, que realmente solamente permite actividades compatibles con el territorio, es fundamental hacia adelante. Y también el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad tiene su deuda, porque hasta ahora no ha sido un lugar de encuentro para poder coordinar una mejor política pública. Es más bien un lugar de veto, de condicionalidades. Yo creo que eso, y quienes vivimos ese día de que aprobamos los 8 parques de la red de la Parque de la Patagonia fue extremadamente tenso. Pueden ver los detalles en la revista que pasa, porque algún señor por ahí filtró todo lo que pasó, pero fue así de tenso. Fue muy complicado tener que discutir, porque en la práctica estos mismos fantasmas que hablaba la Carolina se repetían ahí. Oye, ¿cómo va a ser? No podemos tirar ninguna línea de transmisión para allá, oye, no se pueden hacer más caminos, no se puede hacer más salmonicultura, está bloqueando el resto del desarrollo del país. Un montón de cosas que hoy día, con lo que sabemos de la pandemia, con lo que sabemos de la crisis climática, son cosas completamente grotescas. Pero en la práctica esa es una gran deuda que tenemos, que entendamos que este tipo de desarrollo es el desarrollo que tiene que tener Chile o simplemente se va a lamentar. Porque en la práctica el modelo lineal de desarrollo que hoy día hemos tenido requiere que, por ejemplo, para que la agricultura crezca, deforeste bosque esclerófilo y deje expuesto a la erosión vastos territorios de la zona central. Ese es el conflicto que estamos viviendo hoy día y esa es la deuda que tenemos que pagar con un servicio de biodiversidad también. Eso yo creo que es la deuda que tenemos hacia adelante. Se avanzó mucho, perdimos muchas batallas entre medio,
pero en la práctica es la forma de que pudimos avanzar hasta ahora. Hay una red de parques en la Patagonia, imperfecta en cuanto a las cosas que queríamos lograr, pero sin embargo es un hito que pudimos participar y estoy para siempre agradecido de la oportunidad de haber sido parte de eso con la Carolina, con la Cris y por cierto en honra a Doc. Muchas gracias, Marcelo. La Pati por interno, Patricia Morales, me dice que le quiere hacer una pregunta a Charles Kimber. Así que adelante, Patricia. Sí, yo te quería hacer una pregunta respecto al riesgo de ciertas industrias que sabemos que son extractivas. Como economista, uno siempre calcula distintos tipos de riesgo asociados a ciertas actividades económicas, industriales. Y de alguna manera siento que en el mundo en general, no es un tema solo de Chile, el riesgo ambiental en términos de stock de CO2 y climático y todo lo que nos ha señalado el IPCC, nunca ha sido debidamente internalizado. Entonces, un poco lo que quería saber era cuál era tu perspectiva. Yo sé que estas son conversaciones súper internas a nivel de directorios muchas veces, pero un poquito cuáles son punto de vista de opinión, tu perspectiva respecto a cómo las industrias, a lo menos debiesen, si es que están, internalizar ese riesgo. Incluso, finalmente, se tratan de industrias que van a dejar de ser rentables, porque simplemente o van a haber trabajado en suelos que ya simplemente no son ni siquiera plantables, o van a generar una escasez hídrica, o van a generar conflictos sociales muy grandes. Y no quiero solamente apuntar a una industria particular que tú representas, sino que es bastante genérico. Entonces, en algún punto, si uno lo ve como economista, también ahí hay un riesgo, un factor riesgo, que podría incitar ya sea a adquirir nuevas tecnologías, ya sea a transitar a otro modelo productivo. Y mi pregunta es bien profunda y técnica, en el sentido de decir, si es que eso está en el lenguaje, en la conversación, en la discusión, y tú sientes que ahí se ha movido en algo la aguja estos años, o no. Mira, a mí me toca participar en varios gremios, por lo tanto ahí es donde escucho lo que pueda estar hablando las distintas industrias. Estoy consejero Sofofa, fui presidente de Acción Empresa, en AmCham. Hice un trabajo muy interesante de conservación trajimos a Henry Tepper por ahí el año 2004, 2005 para empezar a trabajar en lo que fue el derecho real de conservación. Y sin duda se ha movido la aguja en cuanto a incorporar los riesgos medioambientales, pero capaz que no como a uno le gustaría. En el caso particular mío, a mí me tocó vivir hechos bien lamentables y dramáticos y que escandalizaron no solamente a nuestra empresa, sino que pusimos en cuestionamiento la actividad empresarial chilena y la imagen de Chile en el exterior a partir de lo que nos pasó en Valdivia, y que sin duda fue un lugar de aprendizaje, y hay veces que lamentablemente a uno le tiene que pasar esas cosas para poder después asumir que los temas ambientales hay que tratarlos con radicalidad, con excelencia, de que uno no puede estar creciendo a cualquier precio, sino que lo tiene que hacer en forma sustentable, incorporar la sustentabilidad en todas las decisiones. Ahora, estas son palabras que obviamente hemos ido aprendiendo, el tema es cómo lo hace uno práctico, cómo uno lo inserta. Y yo creo que el cambio climático, que al final es una acción de los humanos, y que nos está afectando a todos, a todas las industrias les va a afectar, es sin duda, llamemos voy a usar a lo mejor la palabra equivocada, una oportunidad, pero una obligación de tener medidas de adaptación y de mitigación. Nosotros tenemos la suerte de estar en una actividad forestal de recursos renovables, donde tenemos miradas de largo plazo, los árboles los pinos se demoran 25 años en crecer, es decir, nosotros estamos hoy tomando decisiones, estamos pensando en cosas que nos van a pasar en 25 años, por lo tanto, incorporamos modelos climatológicos, tenemos, como dije, doctores, podemos financiar doctores para que trabajen en nuestra compañía, doctores en ciencia, en genética, estamos buscando los árboles que mejor se adaptan a las condiciones que estamos estimando de futuro. Entonces, yo creo que esto hay que hacerlo como dije anteriormente, con excelencia, con radicalidad, hay que trabajarlo de manera muy compartida, el conocimiento está en distintos lugares, las empresas inteligentes tienen que salir a buscar conocimiento en otros lugares, tienen que anticiparse, tienen que adaptarse. Entonces, yo creo que no son muchas las empresas, además, productivas en Chile. En Chile somos más de servicio, pero yo creo que
en energía, en minería, en forestal, sí he visto en los últimos 20 años un cambio muy importante, y estos temas de manejo de riesgo en los temas ambientales y los temas socioambientales están top of mind en una discusión de directorio. Muchas gracias, Charles. Quiero aprovechar de hacer una última pregunta que viene del público. Coté Castañeda dice, y esta se la voy a aprovechar de ofrecer a Rodrigo, ¿cierto? ¿Han vinculado la conservación ecosistémica a la regeneración productiva y a la participación de los sectores agrícolas, construcción y turismo en esta tarea? Y yo le agrego, como colofón nomás, ¿será que hay que hacer algunos saltos, algunos cambios desde el sector ambiental para poder cruzar la línea en el fondo y no seguir hablándole solo a la iglesia de los convencidos, digamos? ¿Qué cambios habría que hacer? Y si se han vinculado estas áreas. Por favor, Rodrigo. O sea, definitivamente, y yo diría que lo que estamos escuchando, ¿verdad? Que tenemos que avanzar en cambios institucionales, en cambios del sector privado, en la filantropía. Yo creo que estamos desafiados a hacerlo a una velocidad mucho más rápida, de una manera mucho más transformacional de lo que veníamos haciéndolo en las últimas décadas, porque yo también estoy hace varias décadas en esto. Y siento que la urgencia nos lleva a movernos a otra velocidad, a otro nivel de cambios mucho más estructurales y transformacionales. Y entre ellos, la conservación tiene que salir de las áreas protegidas, yendo a la pregunta que estaba haciendo. La conservación de las áreas protegidas es fundamental, es básico. Necesitamos 30% del mar y la tierra protegido, efectivamente protegido, o sea, con efectividad de manejo financiada, con institucionalidad. Y ahí lo público, lo privado, las comunidades indígenas, en sus territorios indígenas de conservación, eso es fundamental. Pero eso no es suficiente. Nosotros en WWF adherimos al 30 por 30, pero también decimos que había una propuesta de proteger el 50% del planeta para sostener la vida, ¿verdad? Pero la verdad es que es muy difícil convivir o vivir en armonía con la naturaleza con la mitad de la tierra y el mar protegido. Hay un 20% para completar ese 50%, además del 30% protegido, hay un 20% que podrían ser, que debieran ser, paisajes, creo que lo mencionó Charles en su presentación, paisajes sostenibles, paisajes donde se pueda producir alimentos, producir fibra, producir materias primas, cuidando la biodiversidad. Y hay bonitos ejemplos. Uno de los boutiques, diría yo, es el trabajo de Olga Barbosa y el proyecto de vino y biodiversidad. Es un trabajo muy lindo donde se ha promovido la conservación de la biodiversidad en los ecosistemas mediterráneos con viñas, demostrando que se puede agregar valor, se puede generar trabajo y se puede proteger y recuperar la biodiversidad en un círculo virtuoso. Entonces la respuesta definitivamente es sí, y cada vez más rápido, como decía al principio. La biodiversidad y el cambio climático, también en el sector, en todos estos sectores, digamos, estamos conversando, los sectores productivos de Chile, el sector forestal, ni hablar con los incendios forestales, con el agua, el sector agrícola, con el agua y también con los efectos de los eventos climáticos extremos, tienen que adaptarse y tenemos que incorporar la conservación, como decía yo, rápidamente fuera de las áreas protegidas. Y dicho sea de paso, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas incorpora la biodiversidad dentro y fuera. Tenemos que mirar la biodiversidad dentro y fuera. Muchas gracias, Rodrigo. Le ofrezco la palabra a Francisca para que nos dé el envío, el cierre. Y aprovecho de invitar a todos para que nos sigan en Reserva Elemental, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y hagamos una comunidad de conversaciones elementales para avanzar en la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Mira, realmente, bueno, agradecerle a todos los panelistas. Creo que los temas han sido tan profundos, tan diversos, tan relevantes. Creo que estas son las conversaciones de respeto inclusiva, donde tenemos que de alguna manera escuchar todas las partes. En algunas cosas nos vamos a encontrar la razón, en otras no, pero creo que hoy en día tenemos que mirar el propósito final, que
que es la conservación y ver cómo resolvemos este problema que hoy en día estamos teniendo en el mundo, que hoy en día ya no hay tiempo, y creo que es el momento de tener diálogos que sean constructivos, respetuosos, y yo me quedo con eso, me quedo con... Y agradecer porque creo que fue un panel súper diverso con todas las presentaciones interesantísimas, así que también agradecer. También creo que igual destacar la importancia de, no sé, poder haber escuchado a Isabel desde su área, escuchar a Charles en cuanto a importante como abrir también el esfuerzo que está haciendo la empresa para poder hacer estos movimientos. Como él dijo, son movimientos obligados que vamos a tener que hacer. Entonces creo que todo esto nos va dando ciertas ideas para poder en conjunto también ir buscando respuestas que a lo mejor tal vez no todos sabemos la respuesta, pero en conjunto podremos encontrar mejores respuestas y más rápido. Así que muchas gracias a todos, gracias Eugenio, bueno, a todos, y eso. Así que tengan una buena noche. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos, saludos. Muchas gracias.